Increíble transformación. CEO, con solo 30 días de vida, descubre el dolor oculto de una mesera, Valeria. El restaurante era un rincón ruidoso de Coyoacán, donde el aroma de los tacos y las risas de los clientes se entrelazaban en un ambiente de calidez. Valeria, a sus 25 años, se movía entre las mesas como una danza. Sus pies, cansados pero decididos, la llevaban de un lado a otro con una sonrisa que ocultaba la tormenta que estallaba en su interior. Su madre, enferma en casa, era un constante recordatorio de su responsabilidad. 4 hermanos pequeños dependían de ella. Cada día la carga se hacía más pesada y sus sueños de ser diseñadora gráfica se sentían como polvo en el viento. Mientras servía tortas, la mente de Valeria estaba en otra parte, en el portafolio que había dejado olvidado bajo su cama. Las ideas de diseños que perdían forma, sus píxeles sin vida, hacían eco en su corazón, contrastando con la realidad que la mantenía atrapada entre menús y mesas. Esa tarde, el bullicio se intensificó cuando un hombre alto entró en el local. Alejandro, un CEO, no buscaba más que un refugio del estrés empresarial. Al ver a Valeria, sintió que su mundo, repleto de números y decisiones frías, se sacudía. ¿Por qué trabaja aquí?, se preguntó sin poder evitarlo. La gracia y la dedicación con la que ella atendía a cada cliente le resultaban ajenas. Valeria, con su risa, ocultaba un universo de desvelos y responsabilidades, y eso le despertó un interés que no podía ignorar. Sin embargo, mientras su vida parecía entrelazarse con la de Valeria, su mente no podía escapar de su carrera. Era un dilema que lo acechaba: ayudar a alguien como Valeria o perseguir su ambición personal. Cuando se acercó a ella, un crujido de nervios lo recorrió. ¿Cómo podía explicarle su deseo de ayudar sin que ella se sintiera menospreciada? Esa conexión que empezaba a formarse era un terreno inexplorado. Valeria lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza, preguntándose qué quería un hombre como él en un lugar como este. ¿Se sentiría tonta si le contaba su carga? La dualidad de su vida la mantenía atrapada entre el deber y sus sueños. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La conversación se tornó más profunda, pero el reloj seguía avanzando, y Valeria sintió la presión de las cuentas que se acumulaban en la mesa de su madre. Esos momentos de conexión con Alejandro la hacían sentir viva, pero también la llenaban de angustia. Al contemplar su portafolio, la inseguridad la ahogaba. Y si su madre no sobrevivía para ver sus sueños realizados, la idea de dejar a su familia atrás para seguir su pasión la desgarraba por dentro. Ahora Alejandro empezaba a cuestionar su vida. Una relación genuina con Valeria le revelaba un camino que nunca había considerado. El contraste entre su mundo superficial y la lucha de Valeria lo confrontaba de manera directa. Las críticas de sus colegas, despectivas y burlonas, susurraban en su mente, desdibujando la línea entre su deseo de ayudar y la necesidad de sobresalir. Valeria apretó el lápiz con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos.
Las decisiones la atormentaban, el dibujo en blanco se convirtió en un reflejo de su vida, vacío e incierto. Había llegado un momento crucial. La salud de su madre, en estado crítico, lanzaba sombras sobre sus aspiraciones. ¿Podría realmente permitirse soñar mientras la vida le gritaba que debía ser práctica? Mientras la tensión se acumulaba en sus corazones, una pregunta resonó en sus mentes. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? ¿Y qué estarían dispuestos a sacrificar para proteger a los que amaban? La angustia envolvía la escena, dejando abierto el dilema en sus almas. ¿Qué camino elegirían cuando la vida les exigía tomar decisiones inimaginables? El eco de sus pensamientos quedó colgando en el aire denso del restaurante, creando un ambiente cargado de incertidumbre y anhelos. Valeria se encontró sumida en un laberinto de pensamientos mientras cerraba el restaurante esa noche. La imagen de su madre enferma la perseguía. Cada estornudo, cada respiración entrecortada, la hacían cuestionar su toma de decisiones. La enfermera le había dicho que las cosas empeoraban, y con cada palabra sus sueños parecían desvanecerse como el humo de los tacos recién servidos. Alejandro salió del local con la cabeza llena de dudas. La conexión que había sentido con Valeria era incierta y frágil, como una línea fina que se podía romper en cualquier momento. Su mente analítica, acostumbrada al riesgo calculado y la lógica de los negocios, ahora luchaba contra la impulsividad del deseo de ayudar. Se pasó la mano por el cabello, sintiendo la presión de las responsabilidades que lo acechaban a diario. Su mundo, una burbuja de decisiones corporativas, comenzaba a sentir la influencia de la vida que Valeria llevaba. Al día siguiente, Valeria se esforzó por mantener su rutina. Sin embargo, el peso de la conversación del día anterior la hacía tambalear mientras servía a los clientes. Las risas y las historias flotaban en el aire. Para ella, todo sonaba distante y borroso. Una más de tantas jornadas donde su esencia se desdibujaba. Al observar la mesa de un grupo de jóvenes que reían y bromeaban, un impulso repentino la llevó a preguntarse si alguna vez podría ser parte de algo así. La llegada de Alejandro al restaurante fue un soplo de aire fresco, pero también traía consigo una nueva tormenta de emociones. Sentía una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Por qué no te decides a sacar el portafolio? Quizás, solo quizás, él podría ver en ti lo que tú no ves, se decía a sí misma con una voz que se hacía más tímida por el peso de la realidad. Alejandro, por su parte, reflexionaba sobre la brecha entre su vida y la de Valeria. La inseguridad que había observado en sus ojos le parecía un espejo de sus propias inseguridades profesionales. ¿Realmente estaba encaminado en su carrera? Había comenzado a cuestionar el significado del éxito. El hecho de que Valeria, con todos sus problemas, pudiera brillar con luz propia lo intrigaba. ¿Qué la motivaba y la mantenía en pie? Esa tarde decidió acercarse una vez más a Valeria, con la esperanza de romper la barrera que ambos sentían. Quería propiciar un diálogo más significativo, como si de algún modo sus palabras pudieran ofrecerle la llave a ese mundo de sueños que Valeria había aparcado. Cuando la vio, una parte de él se sintió abrumada por la admiración. ¿Y si, en lugar de ser un simple cliente, me convirtiera en su aliado?, pensó. Valeria levantó la mirada en el momento exacto en que Alejandro llegó a la mesa. Un leve rubor cubrió sus mejillas. «¿Qué tienes en mente?», le preguntó, con la curiosidad y la desconfianza entrelazadas en su tono.
He estado pensando en cómo podría ayudarte, respondió Alejandro, sintiendo una chispa de audacia en su voz. Quizás podríamos trabajar juntos en ese portafolio que mencionaste, o incluso en un proyecto que resuene contigo. La propuesta le golpeó el corazón a Valeria. La idea de tener una oportunidad para ver su potencial materializado era abrumadora, pero también una fuente de temor. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si decepciono? El flujo de pensamientos oscuros la invadió. No tienes que hacerlo sola, dijo Alejandro, captando la lucha en sus ojos. Hay más en ti de lo que crees. Su declaración resonó en ella, empujando dentro de su núcleo una chispa de autoconfianza que había estado apagada. Pero la sombra de lo que estaba en juego, la salud de su madre y su familia, se interponía en su camino. ¿Qué pasaría si le fallaba a Alejandro, como le había fallado a sus sueños? Mientras Valeria intentaba procesar la oferta, una decisión crucial se dibujaba en su mente. ¿Debería arriesgarse a perseguir su pasión o seguir el camino de seguridad que había conocido toda su vida? El desafío latía con fuerza, envolviendo la atmósfera en un eco de incertidumbre. La noche caía sobre Coyoacán. Cada estrella en el cielo parecía convertirse en un símbolo de posibilidad o de arrepentimiento, mientras ambos se encontraban frente a un cruce de caminos que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Puede un simple proyecto cambiar el destino de dos almas en crisis? Valeria sintió que el momento de decidir se acercaba, pero ¿realmente estaba lista para enfrentarlo? Alejandro, en su vulnerabilidad, confesó que también estaba evaluando su vida profesional y qué significaba realmente el éxito para él. Compartieron un momento en el que entendieron que sus caminos se entrelazaban, compelidos por el deseo de hacer más que solo cumplir con las expectativas. Sin embargo, cuando Valeria comenzó a destacar en sus clases, el pánico se apoderó de ella nuevamente. Un grupo de compañeros animó a presentar su trabajo en una galería local. La idea de mostrar su arte al mundo le provocaba un nudo en el estómago. Las viejas inseguridades amenazaban con desbordarse. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no es lo que esperan?, maldecía su mente. Pero una voz interna empezaba a florecer, recordándole el impulso que la había llevado a este punto. Tienes que confiar en ti misma, Valeria. Este es tu momento. Mientras se preparaba para la presentación, tanto la presión como la emoción se intensificaban. En su corazón, el deseo por el reconocimiento se entrelazaba con el miedo al fracaso, y a medida que se acercaba el día de la exhibición, su decisión parecía más crítica que nunca. El dilema de salir a la luz con su trabajo y exponerse al juicio de otros se hacía tan apremiante como el estado de salud de su madre, creando una tormenta de emociones que no podía ignorar. Con el corazón latiendo con fuerza y la fecha de la presentación acercándose, Valeria sentía que una decisión crucial definiría su futuro. ¿Iría adelante con su sueño o retrocedería ante el desafío? Con cada pintura que terminaba, la pregunta reverberaba en su mente. ¿Era realmente capaz de enfrentar su propio reflejo? El reloj marcaba las horas, pero el tiempo no era su amigo. Mientras se preparaba para la noche de la exhibición, Valeria en su interior sabía que más que un portafolio o un proyecto, se jugaba su esencia. ¿Podría abrazar el miedo y transformarlo en confianza? ¿O sucumbir de nuevo ante la duda? La verdad la esperaba en la galería, donde cada trazo y color se convertirían en su declaración al mundo. Valeria se encontraba en la víspera de su exhibición. Había trabajado incansablemente. Cada pincelada en su lienzo había sido más que un simple acto creativo. Había sido un acto de autoconocimiento. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de la verdad, la ansiedad le envolvía como una nube pesada. Se sentía expuesta, como si cada trazo que había dado la acercara al abismo del juicio ajeno.
Ese día, frente al espejo de su habitación, estudió su reflejo. La decisión de presentarse al mundo como artista se hizo evidente en su mirada, pero un pequeño hilo de duda aún persistía. Recordó las palabras de su madre. No te expongas a la crítica, Valeria. A veces es mejor ser invisible. Pero ¿cómo podía ser invisible al mismo tiempo que anhelaba ser vista? El tumulto interno se intensificaba, y mientras pensaba en su madre, una nueva perspectiva comenzó a tomar forma. Su madre había vivido toda su vida cuidando de los demás, poniendo su felicidad a un lado. Paradójicamente, la enseñanza más valiosa había sido esa lucha silenciosa por encontrar su propio camino. Valeria entendió que el miedo no podía definirla. Por cada sombra que intentaba apropiarse de su esencia, había también una chispa interna que exigía ser alimentada. Tenía que demostrar no solo a los demás, sino a sí misma, que la vida era lo suficientemente vibrante como para arriesgarse. Así, esa noche, tomó una decisión consciente. Se escribiría una carta que leería antes de entrar a la galería. No sería una carta dedicada a la perfección de su arte, sino un recordatorio de su viaje, de su valentía. Quería recordarse que cada inseguridad que enfrentaba era parte integral de su proceso, cada duda un peldaño hacia su autodescubrimiento. Las horas se deslizaron rápidamente. Antes de partir, se sentó en el suelo de su habitación, rodeada de sus obras, mientras la carta reposaba sobre su regazo. A medida que la leía en voz alta, sentía que su voz se fortalecía. Había una fuerza en sus palabras, un eco que resonaba con el poder de su verdad. Hablaba de su viaje, de su deseo de salir del anonimato, de la necesidad de ver su luz a través de la oscuridad de la inseguridad. La espera en la galería era palpable. El murmullo de los visitantes y el tintineo de copas de vino se entremezclaban en un cóctel de nervios y emoción. Al llegar, Valeria sintió que sus pies se hundían en el suelo. Se preguntó, ¿sería lo suficientemente valiente para cruzar ese umbral? Enfrentarse a las miradas era un desafío titánico, un eco de todas las inseguridades que había llevado consigo desde su infancia. Mientras sus compañeros mostraban sus obras, Valeria sintió la presión de la exposición. La inseguridad se transformaba en sudor frío y una respiración irregular. Sin embargo, el reconocimiento de su esfuerzo personal luchaba por emerger frente a la tormenta de dudas. Sabía que en el fondo, ser vista significaba ser capaz de contar su historia y enfrentar los miedos que tanto la habían atormentado. Antes de que pudiera pensarlo dos veces, se forzó a caminar hacia su espacio. Cada paso se sentía pesado, pero, en el fondo, la idea de dejar de hacer algo por el miedo se convirtió en un deseo voraz de autoliberación. Con cada visitante que se detenía frente a sus obras, Valeria no solo mostraba sus pinturas, sino también su alma expuesta. A medida que la noche avanzaba y las conversaciones se entremezclaban con risas, sintió que las barreras comenzaban a desmoronarse. La conexión emocional con los observadores no era solo sobre el arte, se trataba de encontrar comunidad en la vulnerabilidad. Esa noche, Valeria había lanzado su propio desafío al miedo, y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, se sentía más capaz, más viva. Sin embargo, mientras compartía risas y anécdotas, un mensaje de Alejandro llegó a su teléfono. La imagen era de un antiguo cliente que estaba interesado en colaborar en un proyecto innovador. La tentación de sumergirse aún más en este nuevo camino profesional era abrumadora. ¿Podría aceptar este reto sin dejar que el pasado la arrastrara de nuevo?
las preguntas volvían a surgir como olas, empujando sus emociones hacia la orilla. El rostro de su madre se mezcló en sus pensamientos, recordándole que enfrentarse al futuro podía ser tan aterrador como liberador. Justo en ese momento sabía que se aproximaba un nuevo giro que solo podría explorar si se atrevía a dar un paso más hacia lo desconocido. ¿Podría enfrentar esta nueva oportunidad sin temor? La verdad ahora dependía de su decisión. Valeria observó su teléfono unos momentos más, la notificación de Alejandro brillando con la promesa de un futuro profesional elaborado entre líneas. Sin embargo, no fue solo el mensaje ultradigital lo que la atrapó. Era la posibilidad de un cambio, un nuevo horizonte que podría definir su carrera como artista. Un proyecto innovador asistido por un antiguo cliente, pero para este encuentro necesitaba liberarse de las cadenas de su pasado, de esa sensación de impotencia que tanto tiempo había habitado en su vida. A medida que la noche continuaba su curso, un torrente de emociones comenzó a fluir en su interior. Había visto cómo otros se forjaban después de tropiezos y pruebas, pero ella siempre había permanecido en la sombra, a la espera de que el momento adecuado surgiera. Había estado recelosa de sus propias capacidades, como si el éxito exigiera un alto precio que temía no poder pagar. En su mente, la imagen de su madre revivía, recordándole los sacrificios y la lucha por un futuro mejor. Cada vez que Valeria había considerado dar un paso hacia adelante, había sentido el eco del mantra de su madre advirtiendo sobre el dolor del juicio. Pero ahora había comenzado a redefinir sus propios límites. Esa noche su arte había resonado con otras almas, y el susurro de su verdadera voz había emergido entre las sombras de sus inseguridades. Se despidió de sus amigos, aún sintiendo la energía de la galería vibrar en su pecho. La presión de las expectativas seguía presente, pero estaba en el proceso de aprender a fusionar ese ruido con su propio canto interno. Regresó a casa, donde su estudio la aguardaba, un espacio caótico de colores, pinceles y lienzos, el refugio que le había permitido enfrentar cada batalla interna. Mientras se sentaba en el suelo, vislumbró varias de sus obras, cada una un mapa de su viaje personal. Sentía una mezcla de gratitud y duelo al reconocer todo el esfuerzo invertido. Cada trazo había sido un intento de conexión consigo misma, con los demás, con su verdadero yo. Inspirada por su trayectoria, se dio cuenta de que su arte iba más allá de la exhibición. Era un vehículo para la transformación. Decidió que debería responder a Alejandro esa misma noche. Aún sintiendo mariposas en el estómago, empezó a redactar su mensaje, sus pensamientos fluyendo como un río entre piedras pulidas. No podía permitirse dudar, no en este punto. Su enfoque se tornó en asertividad. Necesitaba presentar su visión, sus ideas, sin filtrar, libres del miedo que había cultivado. Su computadora parpadeaba frente a ella mientras escribía. Planteó una serie de propuestas para el proyecto, cada palabra seleccionada con intentos de capturar no solo su arte, sino también su esencia. Quería que Alejandro entendiera no solo su interés, sino su deseo ferviente de impulsar algo grande, algo que la llevara a nuevos lugares, a nuevos desafíos. Quería ser vista no como una simple artista, sino como una innovadora, alguien que podría contribuir a la conversación más amplia del arte contemporáneo. Una vez que terminó, envió el mensaje, y en lugar de la euforia que solía invadirla después de cumplir una tarea, un sentimiento más profundo y embriagador emergió, el de la determinación.
Sin embargo, ese impulso se vio interrumpido cuando su teléfono vibró nuevamente. Era Alejandro, y su corazón se aceleró al leer las primeras líneas. Valeria, gracias por tu respuesta. Estoy impresionado por tu valentía y me gustaría discutir esto más a fondo. La adrenalina la recorrió como un río revuelto. Era un primer paso que podría catapultar su carrera a nuevas alturas, y sin embargo también la llenaba de ansiedad. En la conversación que se avecinaba, Valeria se enfrentaría a realidades aún no exploradas. ¿Qué se le pasaría por la cabeza? ¿Cómo respondería a las expectativas ajenas? La incertidumbre se gestaba en el aire, tan densa que casi podía tocarla. Valeria estaba al borde de descubrimientos que pondrían a prueba no solo su visión estética, sino su capacidad de navegar la turbulencia del mundo del arte. La decisión que había tomado esa noche también la obligaba a confrontar lo que, quizás, todavía no estaba dispuesta a soltar por completo. Mientras cerraba su computadora, una pregunta resonó en su mente. ¿Podría asumir este nuevo reto sin que sus temores antiguos la detuvieran? Valeria sabía que cada paso que daba la acercaba más a su destino, un destino que prometía crecer al mismo tiempo que ella. Pero con la llegada inminente de una llamada, el temor al fracaso también se agazapaba en la sombra. Sus manos, temblorosas, se preparaban para lo que podría ser una conversación que cambiaría su vida. Y con ello, la certeza de que su viaje apenas comenzaba. Valeria despertó a la mañana siguiente con el peso de la conversación pendiente sobre sus hombros. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el desorden de su estudio, cada obra un símbolo de su lucha interna. En un momento de reflexión, se percató de que, aunque había experimentado el momento de euforia tras enviar el mensaje a Alejandro, también había despertado un profundo temor al rechazo. Había un abismo inmenso entre lo que ella deseaba ser y la percepción que creía que otros tenían de ella. Se preparó un café mientras sus pensamientos giraban en torno a cómo podría presentarse en la llamada. La inseguridad la asaltó nuevamente. ¿Cómo iba a articular sus ideas? La presión de ser la voz de un proyecto que podía cambiar su vida era abrumadora. Sin embargo, en medio de esa ansiedad, también brotaba una chispa de determinación. Esta era una oportunidad para demostrar que su arte podía comunicar algo potente, algo que resonara más allá de las paredes de su estudio. Mientras la cafeína comenzaba a despertar sus sentidos, revisó las propuestas que había escrito. Volvió a leerlas, buscando claridad. Cada concepto se sentía más auténtico, pero también más vulnerable. Articular sus visiones significaba desnudarse ante el juicio potencial. ¿Y si no les gusta?, se preguntó, pero inmediatamente se respondió, ¿y si les fascina? Esa alternancia entre el miedo y la esperanza se tornaba un juego mental frenético. La hora de la llamada llegó. Valeria casi podía escuchar el latido de su corazón al ritmo de su respiración. Se sentó frente a su computadora, enmarcada por sus obras, recordatorios tangibles de su viaje. Tomó aire profundamente, preparándose para abrir una puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. El tono suave de la voz de Alejandro resonó en su oído y, en ese instante, se sintió transportada fuera de su zona de confort. Le contestó, notando que su voz temblaba levemente al principio, pero no por eso dejó de ser clara y decidida. «Hola Alejandro, estoy lista para discutir el proyecto, realmente estoy emocionada». Las palabras, al ser pronunciadas, parecieron liberarla de una carga que había llevado por años. A medida que la conversación avanzaba, Valeria se dio cuenta de que poseía un refuerzo inesperado de confianza. Cada idea, cada propuesta que compartía, la aproximaba más a una versión de sí misma que había estado oculta entre las sombras de la duda. Alejandro no solo escuchaba, sino que también ofrecía elogios y sugerencias que la hacían sentir viva y conectada.
Era la validación que necesitaría para seguir adelante. Despertó un deseo renovado de explorar su creatividad sin limitaciones. Con cada pregunta que Alejandro planteaba, Valeria se sumergía más profundamente en el arte que la había acompañado durante toda su vida. Era como si la llamada se convirtiera en una danza, donde ambos se movían al ritmo de la creatividad. Pero dentro de su alegría latente había un temor persistente, una inseguridad que seguía acechando. A medida que la llamada llegaba a su fin, Alejandro mencionó la posibilidad de presentar sus ideas a un grupo selecto de artistas y críticos en una reunión posterior. Esa invitación la encendió y aterrorizó a partes iguales. Las expectativas se volvían palpables y, aunque había avanzado, el camino por delante parecía angosto y lleno de obstáculos. Quiero que lo pienses, Valeria. Tu voz es única y es hora de que la compartas con el mundo. ¿Estás dispuesta? La pregunta en voz de Alejandro reverberó en su mente, encendiendo una mezcla de emoción y pánico. Valeria colgó y se quedó viendo la pantalla. Un mar de sentimientos se agitaba dentro de ella. La incertidumbre la abrumaba, pero la idea de expresarse plenamente y desafiar sus propios límites comenzaba a moldear una nueva identidad. El momento de la verdad estaba a tan solo un paso. Sin embargo, una pregunta crucial flotaba en el aire. ¿Podía realmente liberarse del juicio externo que la había paralizado todos estos años? Mientras el eco de la llamada se desvanecía, Valeria comprendía que, aunque había comenzado a danzar con su arte, la música había cambiado. La transformación apenas había empezado, y las decisiones que tomaría en los próximos días podrían definir no solo su carrera, sino también su vida. Con el pulso acelerado, ella sabía que estaba al borde de un nuevo capítulo, una irrupción que podría cambiarlo todo. Y así, como un lienzo blanco frente a ella, la pregunta latente se tornó más presente. ¿Qué arte estaba realmente dispuesta a crear? Valeria se levantó al día siguiente con la mente en llamas. La conversación con Alejandro todavía resonaba en su interior, y la propuesta de presentar su arte ante un grupo de críticos la perseguía como un eco inquietante. En un intento por despejar su mente, decidió salir a caminar, buscando inspiración en las calles que antes solían ser su refugio. El aire fresco acariciaba su rostro y los colores del otoño pintaban las hojas de los árboles. Pero Valeria solo podía pensar en la presión que implicaba la invitación. Cada vez que pasaba junto a una galería, se detenía a mirar las obras expuestas, sintiéndose pequeña, vulnerable, pero, por primera vez, también impulsada a experimentar la posibilidad de que su arte pudiera estar entre esas piezas. Eran formas de expresión que hablaban más allá de la superficie, que se atrevieron a hacer ruido en una sociedad que a venido callaba. Esa noche, a solas en su estudio, tomó la decisión de sumergirse en su trabajo. Desempolvó viejos bocetos, elementos que había descuidado para darles vida nuevamente. Quería sacar toda esa vulnerabilidad que la había limitado y transformarla en fuerza. Aunque una parte de ella ansiaba la seguridad del conocido, otra bramaba por liberarse de las cadenas del miedo. Comenzó a pintar con energía, cada trazo un grito de autoafirmación, cada color una liberación emocional. Sin embargo, la sombra del juicio continuaba acechándola. ¿Cómo voy a destacar entre estos artistas establecidos?, pensaba, mientras se enfrentaba al lienzo con dudas que amenazaban con paralizarla. La idea de mostrar su trabajo a ojos críticos era aterradora, pero la noción de permanecer estancada la impulsaba a seguir. La canvas se convirtió en su terapia,
Cada línea y cada mezcla de pigmentos encarnaban sus luchas internas. A medida que continuaba, se dio cuenta de que debía establecer una conexión más profunda con su mensaje, un sentido de propósito que encapsulara su dolor, sus alegrías y su lucha. Decidió que cada obra debería contar una historia, y que su historia era un viaje hacia la libertad. Podía ser el reflejo de una mesera que día a día servía mesas, pero que también lidiaba con sueños aplazados y deseos olvidados. Con el paso de los días, el estudio se llenaba de energía, el arte brotaba en ella como un manantial. La incertidumbre trabajaba codo a codo con su determinación, y, al abrir un nuevo lienzo, Valeria decidió que no solo quería ser escuchada, sino también entendida. El arte se convertiría en su voz y su herramienta de sanación, transformando el dolor en creación. Estaba dispuesta a buscar la autenticidad, incluso si eso significaba lanzarse al abismo del juicio ajeno. Por primera vez en años, se sintió conectada con un propósito: crear arte que hablaba a quienes habían vivido en silencio. Mientras las horas se deslizaban, un destello de idea la golpeó, una imagen de las obras que podría presentar a ese grupo del que hablaba Alejandro. La visión tomó forma y se combinó con su historia personal. Pero antes de dejarse llevar por ese torrente creativo, una pregunta cataclísmica emergió en su mente. ¿Qué pasaría si no podían captar la profundidad de lo que ella quería transmitir? Con la mente en un torbellino de ideas y emociones, se encontró recorriendo su propia historia, llevándola a uno de los lugares más oscuros y menos explorados de su ser. Justo al borde de dar un salto hacia lo desconocido, comprendió que para avanzar debía enfrentar lo que había estado escondido desde hacía tanto tiempo. Un dolor antiguo reverberó en su pecho, y la necesidad de confrontar sus propios demonios se convirtió en una urgencia. Era un desafío casi paralizante, pero algo dentro de ella lo entendía. El verdadero arte no solo incluye la alegría, sino también la lucha. Enfrentarse a lo que había evitado durante años se convertía en el siguiente paso crucial, no solo para su trabajo, sino para su vida completa. A medida que cada día pasaba, Valeria se preguntaba si estaba lista para ese enfrentamiento. Tórridos fragmentos de su vida comenzaban a tomar forma, pero había un camino sinuoso por recorrer antes de llegar a la presentación final. Con una mezcla de temor y anticipación, se dio cuenta de que la batalla por su voz auténtica apenas comenzaba. Con un último vistazo al lienzo, una pregunta la molía por dentro. ¿Podría realmente abrir esa puerta oscura y dejar que la luz del arte la guiara a través de sus propios horrores? La respuesta quedaba en el aire, esperando ser descubierta. Valeria despertó esa mañana con el corazón palpitante, como si cada latido le recordara la decisión que había tomado la noche anterior. Sabía que debía hacer frente a sus miedos y a los recuerdos dolorosos que la habían acompañado durante años. Esa revelación era abrumadora, pero no podía dejarse atrapar por la paralizante incertidumbre. Se sintió decidida a canalizar esos sentimientos profundos a través de su arte. Mientras preparaba su café, sus pensamientos danzaban alrededor de las imágenes que habían tomado forma en su mente desde que decidió abrir esa puerta hacia sus emociones reprimidas. Las sombras del pasado podían ser monstruos aterradores, pero había un indicio de luz en la posibilidad de transformar ese dolor en algo tangible, algo que no solo la liberara a ella, sino que también resonara en los demás. ¿Quién podría entender su lucha mejor que quienes, como ella, habían sentido la presión del mundo sobre sus hombros?
Esa idea empujaba a Valeria hacia su estudio, donde decidió enfrentar sus antiguos bocetos, esos que ocultaban tanto su tristeza como su anhelo. Cada trazo que había dado antes era un indicativo de su batalla, una lucha en la que siempre había temido mostrar su verdadera esencia. Esa mañana decidió que no habría más placidez para su arte. Necesitaba que cada lienzo rebosara autenticidad. Al abrir su caja de colores, se vislumbraron matices que había olvidado que existían. Se dio cuenta de que cada color podría simbolizar un pedazo de su historia. Con agilidad se puso a trabajar, arrancando la desconfianza de su pecho con cada pincelada. Colocó un lienzo en blanco frente a ella y se sumergió en el acto de crear un autorretrato, un reflejo de la mesera que había sido, de la artista que deseaba convertirse y de la mujer quebrada que todavía debía sanar. Sin embargo, con cada trazo y color, la tensión de sus antiguos recuerdos comenzó a aflorar. En cuestión de minutos, se encontró luchando contra una corriente de lágrimas que amenazaba con empañar su visión. Valeria detuvo su mano un instante, contemplando el lienzo, ahora huellas de su vulnerabilidad, pero también de su fuerza. Era un momento de revelación que sabía que debía aprovechar. Apoyada en su silla, cerró los ojos por un momento, tratando de canalizar sus emociones. Recordó la sensación de no ser suficiente y cómo esa pequeña voz interna había dictado tantas decisiones. Con esa introspección se prometió que no sería su enemigo. Cada imperfección de su pasado se convertiría en el hilo conductor de un nuevo comienzo. Era una decisión arriesgada, pero la única que podía hacerla avanzar. Decidió plasmar esos sentimientos en su arte. La obra resultante no sería simplemente un retrato, sería un mapa de su viaje, uno que mostraba no solamente lo que había sido, sino también lo que aspiraba a ser. La tarde se deslizó en un torbellino de creatividad. En momentos de silencio, Valeria se preguntó si tenía lo que se necesitaba para presentar su trabajo ante quienes podrían evaluarlo no solo desde el arte, sino también desde su humanidad compartida. Y si no lo entienden, volvió a surgir el miedo, pero esta vez con una respuesta que la sorprendió. No importa, el propósito trasciende la opinión. Con un clic guardó la obra y respiró hondo, con una mezcla de orgullo y ansiedad. Había tomado el primer paso hacia su transformación, pero sabía que había más batallas por librar. Mientras miraba su lienzo, una idea la sacudió. La exposición que Alejandro había mencionado no debería ser solo una presentación, sino una declaración de su carácter. A medida que la noche se cernía sobre la ciudad, Valeria sintió que el momento crucial se acercaba, y la interrogante se materializó nuevamente con más fuerza. ¿Estaré lista para enfrentar mi verdad en público? Entonces, una inquietud atravesó su mente. ¿Cómo prepararse para lo desconocido sin despojarse de su voz? La sensación de estar al borde de un precipicio la envolvió, y comprendió que el miedo podría ser el escenario de su más grande revelación. Con determinación se trazó un nuevo objetivo: investigar y conocer a fondo a los críticos y sus obras. Era el momento de convertir ese miedo en motivación, de convertir las sombras en luz y abrirse al mundo con el brillo de su verdad. La transformación personal había comenzado, y Valeria sentía en su interior que se aproximaba a algo monumental. El desafío de la próxima semana sería inmenso, y la única pregunta que quedaba era si podría sostener el peso de los ojos críticos sin desvanecerse. Ese hallazgo encendió una chispa de inspiración y decidió que su exposición no solo mostraría obras, sino que revelaría toda la complejidad de su ser. Con el enfoque renovado, volvió a su estudio.
Cada pincelada, cada elección de color se entrelazó con la historia que quería contar. Comenzó un nuevo lienzo, esta vez más grande, más audaz. Se trataba de una serie que exploraba las capas ocultas de su dolor y su esperanza, una ventana hacia su alma que estaba dispuesta a abrir. Mientras trabajaba, su mente divagó hacia los críticos a los que había estado leyendo. Sabía que no podía simplemente aceptar lo que decían, debía aprender a defender su arte frente a ellos. Este proceso, en sí mismo, se convertía en una batalla, una confrontación no solo externa, sino interna. Pero el enfrentarse a la crítica era vital. Era el puente que la unía a la comunidad artística que alguna vez la había asustado. Durante su transformación, Valeria sintió que el miedo se transformaba en una especie de adrenalina creativa. La inseguridad seguía allí, pero ahora estaba acompañada por una fuerza que recorría su cuerpo. Dejó de preguntarse ¿qué pensarán? Para preguntarse ¿cómo sentirán? Esa simple modificación en su perspectiva abrió un campo de posibilidades. La fecha de la exposición se acercaba y el miedo a su propia vulnerabilidad se mezclaba con la emoción de mostrarse auténtica. En una última reflexión, comprendió que cada crítica podría ser, de alguna forma, una invitación a crecer. Era el momento de enfrentar no solo el juicio ajeno, sino también sus propios juicios internos. El día de la exposición iba a ser decisivo. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza al considerar su gran revelación. Pero, ¿estaba lista para mostrarle al mundo sus cicatrices, sus luchas, incluso sus fracasos? Podía sentir la presión, el aire se hacía denso con cada pensamiento que pasaba por su mente. Había un horizonte de incertidumbre, y en el fondo sabía que debía dejar atrás su miedo si deseaba avanzar. Con el lienzo aún húmedo en su estudio y la puerta abierta hacia un camino lleno de desafíos, un nuevo dilema apareció en su mente. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar para ser vista por quienes, hasta ahora, solo habían sido figuras distantes en las sombras? Un escalofrío de ansiedad la recorrió, y la posibilidad de desvanecerse tras su arte la hizo dudar. La transformación estaba en juego, y la pregunta resonaba, ¿sería capaz de sostener el peso de su verdad en público? Con esa inquietud y el impulso de su crecimiento personal palpitando en su interior, sabía que el siguiente paso podría definir su rumbo. ¿Se atrevería a convertir su mayor miedo en su mayor fortaleza? El momento se acercaba, y la búsqueda de la verdad no había hecho más que comenzar. El día de la exhibición llegó con la brisa fresca de Coyoacán acariciando el rostro de Valeria. Se despertó temprano, con la luz del sol inundando su habitación. Había pasado las últimas semanas transformando ideas en arte, pero ahora enfrentaba un desafío que la llenaba de un nerviosismo palpable y a la vez de expectativa. Sabía que no solo iba a presentar sus obras, iba a compartir su historia, su lucha y finalmente se iba a permitir ser vista. Era el momento de abrazar el futuro. Mientras se arreglaba, cada paso hacia el espejo era un recordatorio del camino recorrido. La Valeria de unos meses atrás había estado atrapada en el miedo, pero hoy se miraba fuerte y llena de propósito. Llevaba un vestido sencillo que resaltaba su autenticidad, una forma de reflejar los colores y matices de su arte. Cada trazo, cada mezcla de colores en su paleta representaba una parte de su ser, un fragmento de su viaje. Al llegar a la galería, el bullicio comenzaba a crecer. Con cada persona que cruzaba la puerta, Valeria sentía la energía vibrante del aire en el aire. Observaba a la multitud admirar las obras, algunas caras conocidas y otras completamente ajenas. Esa noche, su arte sería el vehículo de conexión y mensaje que tanto había anhelado. Sin embargo, las mariposas en su estómago sisaban más fuerte a medida que se acercaba el momento.
Cuando llegó la hora de la presentación, se sintió envuelta en un torbellino de luces y voces. Se tomó un momento para respirar profundamente y conectarse con su esencia. Sabía que cada crítico presente no solo juzgaría su trabajo, sino que también la confrontaría con ella misma. Tenía que hablar desde su verdad, desde esa vulnerabilidad que había decidido convertir en fortaleza. Al subir al pequeño escenario, su voz osciló entre la confianza y la inseguridad, pero la emoción la acompañó. Hola a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Valeria, y esta serie de obras representa no solo mi viaje artístico, sino mi vida misma. Cada cuadro es un reflejo de mi lucha, mis inseguridades y el deseo de ser vista y escuchada. Quiero compartir con ustedes no solo lo que significa ser artista, sino lo que significa enfrentar los miedos que nos han mantenido en la sombra. Sus palabras brotaron desde un lugar profundo, resonando en los corazones de quienes la escuchaban. Sentía la calidez de sus pensamientos fluyendo, como si cada persona estuviera dispuesta a conectarse con su verdad. Describió su proceso de creación desde los oscuros momentos de inseguridad hasta los destellos de claridad que la habían llevado a cultivar su arte. Al escuchar sus propias palabras, una oleada de confianza comenzó a atravesarla. Ya no era solo la mesera, era la artista, la creadora de su destino. Cuando terminó de hablar, un aplauso estalló en la sala, y la conexión que había sentido durante esos breves momentos se transformó en energía pura. Su corazón latía con fuerza, y mientras contemplaba a la audiencia, se dio cuenta de que había dado un paso monumental. Se había permitido ser vista, algo que había evocado un inmenso cambio en su interior. Esa autenticidad resonaba no solo con ella, sino también con los demás. Las horas siguientes transcurrieron entre charlas animadas y críticas artísticas. Recibió comentarios que la alimentaron, que celebraban su perspectiva y la profundidad de su trabajo. Valeria sintió cómo esa noche se convirtió en el catalizador de su transformación personal. Cada mirada atenta, cada palabra de apreciación no solo validaba su arte, sino también el camino que había recorrido para llegar allí. Días después, una llamada de Alejandro llegó. Quería reunirse para hablar de un nuevo proyecto, uno que podría llevar su arte a un público aún más amplio. La oportunidad era emocionante, pero lo que resonó en su interior era el eco de su propia transformación. No solo estaba a la altura del reto, sino que estaba lista para enfrentarlo con confianza renovada. Con el tiempo, Valeria jamás olvidaría aquella noche. La exhibición no solo marcó el comienzo de su carrera artística, sino que desdibujó las fronteras entre su vida personal y su pasión. Había enfrentado sus miedos y ahora, con la visión más clara de su futuro, cada paso que diera sería una manifestación de su nueva identidad, una artista capaz de plasmar su verdad en el lienzo del mundo. Valeria había aprendido que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad, y al abrirse al mundo también se había abierto a sí misma. La mesera inmersa en los sueños se había convertido en una creadora, una mujer empoderada que habría de cultivar continuamente su voz única, lista para dejarse llevar por las oportunidades del futuro. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.